Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a hacer una pequeña miscelánea veraniega con un poco de retraso, ya que este podcast hace perfectamente 2 semanas y media que quería grabarlo y al final entre una cosa y otra pues lo he ido posponiendo. Pero bueno, yo creo que es el momento y es que os voy a comentar unas cuantas cosas que he estado haciendo y cosas que voy a hacer. Así que, bueno, para empezar, cosas que vamos a hacer. Bueno, el día próximo 1 de septiembre, 8 de la tarde, hora peninsular, Maratón Linuxero. Volveré a estar presente en el Maratón Linuxero. La verdad es que me hace mucha ilusión, es el primer aniversario, un año después. Y cómo no, tengo pues 2 invitados súper especiales que van a estar acompañándome en el podcast, 2 grandes, uno del podcasting y otro también próximamente del podcasting. Por una parte voy a estar acompañado de Mosquetero Web. Si recordáis, el año pasado en el Maratón Linuxero pues estuvimos hablando de cómo montarte un servidor en casa con Linux y software libre. Y bueno, esto va a ser pues lo que sería una segunda entrega de lo que fue aquel podcast, un poco más amplio, y también pues añadiendo un poco también lo que sería montarte un VPS y demás, o sea, extendiendo un poco más el tema de montarte tu propio servidor. Voy a estar también acompañado de Lorenzo, de La Tareao, que también pues es uno de los grandes y además próximamente, lo digo aquí públicamente para meter presión, pues espera que a ver si Lorenzo se lanza ya en las andaduras del podcast. Y bueno, pues va a ser un placer estar con ambos, ya lo comenté, que es una excusa perfecta para volver a grabar juntos, ya que me hace bastante ilusión. Grabamos hace pues poco más de un año, bueno, 1 año y medio aproximadamente, y bueno, es una excusa perfecta. Así que nada, ya sabéis, evidentemente no voy a estar yo solo, el Maratón Linuxero, como sabéis, pues dura horas y van a estar todos los grandes del podcasting del mundo Linux y software libre. Y bueno, pues ya os iré también, pues ya sea a través del grupo de YouGeek, como el canal en Telegram, y a través de Twitter, pues os iré informando pues de todos los eventos. De hecho, si buscáis, os añadiré aquí en las notas del programa la página web del Maratón Linuxero, donde encontraréis toda la información al detalle. Pero bueno, ya os iré informando sobre todo para que no se os pase y bueno, es una emisión en directo, así que bueno, pues podréis conocer muchas facetas del mundo Linux y software libre. Hablando del podcasting y del podcast, acabo de escuchar un podcast, Podcast Linux, la entrevista de Davo, genial, muy buena entrevista, os la recomiendo y sobre todo genial el comentario de Davo que dice que puede ser que vuelva al mundo del podcast. O sea, que genial. La verdad es que es todo un referente para mí. Davo, lo estaba escuchando desde cuando emitía el podcast, que era genial porque además no había gran variedad de podcasts de Linux, como sucede ahora mismo. Y aunque sí que había un montón de blogs del mundo Linux, la verdad es que el podcast siempre es digamos que te acerca mucho más al podcaster que no los blogs, aunque también deberíamos hablar de toda esa polémica que se ha levantado al respecto de que los blogs van de capa caída, cosa que estoy totalmente en desacuerdo. Pero sí que es cierto que el podcast, pues digamos que el hecho de escuchar al podcaster, al creador de ese contenido, pues parece que sea una persona a la cual conoces y es lo que me ha sucedido también a mí con Davo en su día, cuando emitía el podcast. Era genial porque era el no encontrarte solo, como sabéis, Linux, aunque iba a decir, se ha extendido mucho más, al menos en el microcírculo que estamos nosotros, pero la gente, normalmente, habitualmente todo el mundo pues utiliza Windows y Mac, pues lo conocen un poco más. Linux también lo conocen, pero es un poco más difícil encontrar gente que lo utilice. Y aunque sí que es cierto que a través de Internet pues se encontraban muchos blogs, claro, el hecho de escuchar a una persona que parece que conozcas, que la escuchas habitualmente, pues cada semana, cada 15 días, y escuchas su voz y te explica su experiencia con Linux y demás, pues es como no encontrarte solo, ¿no? Y estaba muy bien. La verdad es que es una gran noticia si verdaderamente al final Davo graba. Y nada, pues sobre todo, si me escuchas, Davo, empieza a grabar ya y pasando del tema de la edición. Yo, como sabéis, soy muy de la improvisación. Me gusta, bueno, cuando me apetece, pues grabo, ¿no?
cuando puedo también, y a veces pues también he de decir que hay podcasts que no acaban saliendo a la luz porque al final no me gustan mucho cómo quedan y los acabo repitiendo o bueno, a veces incluso algunos no han llegado ni a salir, ¿no? Lo que sí que también odio bastante es el tema de la edición del podcast. Como sabéis, en su día pues compré un micro, compré ahora no recuerdo el modelo. La verdad es que suena fantásticamente bien y bueno, en su día también pensé por mucha gente que me comentaba de intentar hacer el podcast un poco más, a lo mejor bajar la periodicidad. Sí que es cierto que antes grababa más a menudo, pues intentar grabar menos, quizás hasta dejar de grabar un podcast al mes, pero grabarlo bien hecho, con un buen guión y demás. Pero por una parte, el tema de tener que sentarme a hacer el guión y demás, y todo sumado al tema de la edición, como explicaban en el podcast de la entrevista a Davo, pues es un palo. Yo la verdad que el grabar, pues bueno, me puede costar un poquito, quizás no me cueste esfuerzo, o me puede costar en un momento determinado, si no te apetece tanto, pues el grabar, ¿no? Pero el hecho de tener que editar para mí es mortal. A mí no me gusta nada tampoco. Y es de ahí que muchas veces pues lo grabo desde el propio teléfono móvil, como está sucediendo ahora, ¿no? Ahora mismo estoy en casa, no hay nadie, podría utilizar mi micro, grabaros perfectamente, pero la verdad es que me da bastante palo. Así que, nada, prefiero grabar de esta manera, lo suelto tal cual sale, sin edición. Y la única edición que acabo haciendo a veces cuando grabamos los crossover y demás es mediante Audacity, pues hago el truncado para cortar esos espacios a veces entre audio y audio, porque en el directo a veces sucede que para no pisarnos cuando estamos hablando pues hay unos espacios de tiempo, y la verdad es que los crossover que hemos grabado, que a veces se han ido casi de hora a 2 horas, pues la verdad es que hay muchos trozos. Cuando recortas estos trozos, bueno, al final acabas recortando perfectamente, pues no sé, 10 minutos, o sea que es un espacio de tiempo muy largo. Claro, esto hacerlo de forma manual, pues para mí es mortal. Entonces prefiero hacerlo de esta manera, todo automático y listo. Lo siento mucho por la gente que verdaderamente le encanta, que son más puristas del podcast, pero bueno, yo creo que al final es un poco lo que hay. Mientras se escuche bastante bien el podcast y bueno, y si el hecho de grabar de esta manera, podéis tener disponible 4 podcasts, mejor que no uno, y bien hecho, ¿no? No sé, es mi punto de vista. Así que nada, deciros, 2 grandes, Lorenzo Latareao, próximamente en podcast, o sea que genial, y por otra parte Davo, o sea, increíble, no se puede pedir más, así que estamos a la espera. Ya te digo, Davo, sobre todo, no te lo pienses y graba como... Ya sé que luego a la hora de la verdad supongo que querrá hacerlo bien hecho, pero bueno, como sea, lo importante es grabar. Y nada, pues volviendo al tema precisamente de esto, de las grabaciones y demás. Este verano, aunque parezca que no he grabado muchos podcasts, prácticamente ninguno, sí que es cierto que grabé, no recuerdo si fue la primera semana de agosto, con Alfons. Si recordáis, el año pasado grabé un podcast con Alfons y Fran donde hablábamos de los blogs, hacíamos un poco la comparativa entre Jekyll y WordPress. Pues bueno, Alfons ha estado nuevamente conmigo, también me hacía mucha ilusión grabar nuevamente con Alfons, y también pues una visita muy especial que ha sido Ondiz, del blog de Onda Hostil. Dudo mucho que no conozcáis el blog, pero si no es así, en las notas del programa también encontraréis la URL de su blog, un blog genial donde ella explica su experiencia pues de todo aquello que va desarrollando, entre otras cosas, pues los temas del texto plano, que es un poco lo que queríamos tratar en este podcast. Llevo más de perfectamente un año donde quiero de alguna manera abordar el tema del texto plano y no sabía por dónde tomarlo. Al final más o menos lo tenía claro, y bueno, ¿quién mejor que Ondiz del blog de Onda Hostil, que ella precisamente había hecho un curso en látex y sabe muy mucho sobre el tema de látex y texto plano. Y luego por otra parte Alfons, que también pues ha estado paralelamente experimentando conmigo la experiencia de tomar nuestras notas en ORG Mode, utilizando Emacs y demás. Entonces, bueno, pues fue un podcast buenísimo, al menos para el que le guste el texto plano.
Creo que es un podcast muy, pero que muy interesante. Tengo que deciros que todavía no lo he editado, precisamente por eso de ahí el tema de lo que os estaba comentando antes, del tema de la edición. Tengo que acabarlo de editar y lo publicaré después del maratón Linuxero. Y bueno, es un modo diferente de tomar vuestras notas, de hacer absolutamente todo de un modo muchísimo más abierto, y es a través del texto plano. Demostrar un poco que verdaderamente podemos trabajar de un modo muy abierto. Es genial. Yo tengo que deciros que ha sido una experiencia brutal el hecho de esta experimentación. No sé si os he hablado durante este tiempo en el podcast en algún momento, pero bueno, he estado utilizando Linux y utilizando el texto plano, como os digo, de un modo abierto y automatizando pues una serie de tareas, o sea, poder automatizar vuestras notas, vuestras hojas de cálculo y demás gracias al texto plano, que es una cosa que, bueno, si utilizáis Linux y utilizáis el texto plano, bueno, podéis hacer cosas increíbles. Y este podcast un poco, pues eso, es una introducción a todo esto, ¿no? Un poco, pues, mostrar las virtudes, ¿no?, del texto plano respecto a otras posibles aplicaciones que podemos utilizar, tanto ya sea a la hora de tomar notas y demás, que pueden ser, pues, privativas o no, pero quiero decir que el hecho de utilizar una nota en texto plano, que siempre puedes verla en cualquier editor de texto, pues es una cosa que está genial. Y que ya os digo, luego viene todo lo que viene detrás, que ya os digo, es simplemente una introducción a todo aquello que os hablaré en futuros podcasts también. Y es todo esto, el texto plano, el ORG Mode, también, por supuesto, Markdown y demás. Hablamos de un montón de cosas. Así que, nada, estar atentos porque, ya os digo, en breve es un podcast muy interesante. Y yo creo que os puede, pues eso, un poco mostrar el camino a un modo diferente de hacer las cosas y que os puede convencer. Más cosas. Bueno, he estado por Francia, por el sur de Francia. Quería comentaros pues un poco la experiencia de que gracias a, bueno, ahora el acuerdo de las compañías a través de la Unión Europea y demás, bueno, pues tenemos roaming internacional dentro de los países miembros de la Unión Europea, pues que tenemos la misma tarifa que tenemos aquí en España, por ejemplo, ¿no?, en mi caso, con el resto de países de la Unión Europea, ¿no? Y una experiencia pues muy positiva, el hecho de poder viajar a Francia y tener tu red, tu tarifa de datos, igual que si estuvieras aquí en España. Igualmente, por ejemplo, el caso de las llamadas, ¿no? Pero sobre todo el tema de los datos, porque, bueno, he viajado muchas veces a Francia hace años, cuando no existía esto. De hecho, un simple SMS pues costaba una fortuna. Y bueno, el hecho de poder estar en Francia, pues poder utilizar Google Maps y demás, pues es una experiencia totalmente diferente. Además de poder conectarme a mi servidor o a mi Raspberry remotamente desde Francia. O sea, una experiencia totalmente diferente. La verdad es que está genial. Es un poco estar en todos sitios y estar como si estuvieras en casa. Así que, pues nada, comentaros eso. Supongo que ya muchos de vosotros lo sabéis. Por eso os digo que era un podcast de miscelánea veraniega, porque aquellos que viajaron a Europa, aunque supongo que ya lo saben, pero bueno, es un poco comentaros esa experiencia positiva de poder utilizar la red de datos fuera de España, ¿no? Y bueno, por último, os comenté en el grupo de YouGeek, deciros que, por ejemplo, el tema Nextcloud, ¿no? Nextcloud. Empecé a toquetear, como siempre, haciendo cosillas y tal, y bueno, al final rompí la base de datos de MySQL en mi Raspberry, donde tenía instalado Nextcloud. Y bueno, pues me pasó por la cabeza la posibilidad de que ya que tengo los Dockers, como sabéis, todos los contenedores instalados ahí en la Raspberry, pues utilizar MySQL a través de Docker, o sea, instalar PHP, servidor web del modo tradicional, o sea, con Apache 2, PHP en nuestra Raspberry, y utilizar la base de datos con MySQL o MariaDB en un contenedor. Y la experiencia ha sido muy positiva. Deciros que el hecho de que MySQL, como sabéis, bueno, el contenedor que instalé es de linuxserver.io, ya os hablé también en podcast pasados. Y bueno, estos contenedores están montados exclusivamente para poder utilizarse con chips ARM y sobre todo, pues por ejemplo, en el caso de la Raspberry, ¿no? Entonces, claro, estos contenedores están totalmente optimizados para que funcionen mucho más ligeros.
y deciros que la experiencia muy positiva. La verdad es que me sorprendió bastante porque yo os diría que Nextcloud funciona mejor de esta manera que con MySQL nativamente a través de los propios repositorios de Raspbian. No sé, me sorprendió bastante porque